Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Hoy volvemos con historias de psiquiátricos. Historia 1. El ala abandonada. Nadie quería entrar al ala sur del Hospital Psiquiátrico de St. Mary's. El lugar había estado clausurado durante más de una década, pero la leyenda entre el personal del hospital contaba que, en ese lugar, todavía habitaban los espíritus de antiguos pacientes que nunca recibieron alta. Nadie en su sano juicio se atrevía a acercarse, y las pocas veces que alguien lo intentaba, regresaban aterrorizados, incapaces de explicar lo que habían visto. Lisa, una joven enfermera, recién había comenzado su turno en el hospital. Había escuchado las historias, pero las descartaba como simples rumores. Una noche, mientras revisaba los suministros, escuchó un sonido extraño proveniente del ala sur. Parecía un llanto suave, casi como un susurro, pero lo suficientemente claro como para captar su atención. Contra su mejor juicio, decidió investigar. Con una linterna en la mano y su corazón latiendo fuerte, Lisa se adentró en los pasillos desiertos. El aire era pesado y la oscuridad parecía tener vida propia. A medida que avanzaba, el llanto se hacía más claro. Llegó hasta una puerta cerrada con cadenas oxidadas, la última en el pasillo. Las cadenas parecían viejas, y aunque claramente no deberían haberse movido en años, estaban ligeramente sueltas. Lisa, con una mezcla de miedo y curiosidad, las removió. El aire dentro de la habitación era gélido. En una esquina, apenas visible bajo la luz tenue de su linterna, había una figura acurrucada, una mujer vestida con una bata de hospital sucia y rasgada. Lisa intentó hablarle, pero la figura solo levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y demacrado, con ojos vacíos. «No puedo salir de aquí», susurró la mujer. «Ellos no me dejarán». Lisa retrocedió, sintiendo una presión en su pecho. De repente la puerta se cerró de golpe detrás de ella. La linterna comenzó a parpadear, y en ese breve destello de luz, la habitación se llenó de figuras oscuras, sombras que se movían rápidamente hacia ella. Desesperada, intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con fuerza. Los susurros se convirtieron en gritos, y en un último esfuerzo, logró romper la cerradura y escapar. Al día siguiente, Lisa intentó contar lo que había visto, pero nadie le creyó. Las cámaras de seguridad no mostraban nada inusual, y cuando regresaron al ala sur, la habitación que había abierto estaba completamente vacía, como si nunca hubiera habido nadie allí. Sin embargo, desde esa noche, Lisa no ha vuelto a ser la misma. Cada vez que está sola, puede escuchar los susurros y siente una presencia detrás de ella, como si nunca hubiera logrado escapar de verdad. Historia 2. El paciente desconocido. El hospital psiquiátrico de Blackwood era famoso por sus casos difíciles, pero ninguno tan perturbador como el del paciente 26. Los registros del hospital mostraban que había sido ingresado hacía más de 30 años, pero no había ningún nombre asociado a su expediente, ni tampoco familiares que lo reclamaran. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía. Los pocos médicos que lo trataron se marcharon poco después de su ingreso, afirmando que había algo inhumano en él. Mark, un joven doctor recién llegado, estaba decidido a averiguar la verdad detrás de este paciente. Contra las advertencias de sus colegas, decidió revisar su expediente. No había fotografías, solo un historial de comportamiento errático, ataques violentos, largos periodos de silencio absoluto y un patrón constante de susurros que parecían incomodar a todos los que lo rodeaban. Una noche, Mark decidió visitar la sala donde mantenían al paciente. Al llegar,
notó algo extraño. A pesar de estar a oscuras, podía ver al paciente sentado en una esquina de la habitación, con la cabeza inclinada hacia abajo. Cuando Mark intentó acercarse, escuchó un susurro tenue. «No te acerques», decía el paciente, sin levantar la cabeza. El doctor, intrigado, ignoró la advertencia y se acercó más. El paciente levantó la mirada, y en ese momento Mark notó que sus ojos eran completamente negros, sin ningún rastro de blanco. «Ellos me observan», murmuró el paciente. Mark, con una sensación creciente de pánico, retrocedió. Algo en la habitación parecía cambiar. Las paredes parecían moverse, y una sombra gigante se alzaba detrás del paciente. Sin previo aviso, el paciente se lanzó hacia él con una fuerza descomunal. Mark apenas tuvo tiempo de salir corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Los gritos del paciente resonaban por todo el pasillo, pero cuando el personal de seguridad llegó, la habitación estaba vacía. No había rastro del paciente 26, ni en la sala, ni en ninguna otra parte del hospital. Desde aquella noche, Mark ha empezado a ver sombras moverse en los rincones de su visión. A veces escucha los susurros y otras veces siente como si alguien lo estuviera observando constantemente. Pero lo peor de todo es que, en la esquina más oscura de su oficina, siempre parece ver la silueta del paciente 26, observándolo en silencio. Historia 3. Los pasillos interminables. En el antiguo hospital psiquiátrico de Willow Creek, había una leyenda urbana que circulaba entre el personal. El hospital, construido en los años 40, había sido abandonado tras un misterioso incendio que destruyó gran parte de su estructura. Sin embargo, según contaban algunos antiguos empleados, algunos pasillos del hospital no habían sido afectados por el fuego. Decían que aquellos pasillos aún existían, pero de alguna manera ya no formaban parte del mundo real. Laura, una exploradora urbana, había escuchado estos rumores y decidió investigar por su cuenta. Después de colarse en el hospital una noche, caminó por las ruinas, observando las paredes carbonizadas y las ventanas rotas. Todo parecía como cualquier edificio abandonado, hasta que encontró un pasillo en perfecto estado. Los muros estaban limpios y las luces de emergencia parpadeaban débilmente. Intrigada, decidió seguir caminando. A medida que avanzaba, el aire se hacía más frío y la sensación de ser observada aumentaba. Los pasillos parecían no tener fin. Cada vez que giraba una esquina, se encontraba con otro pasillo idéntico al anterior. Después de lo que parecieron horas, Laura empezó a desesperarse. Intentó regresar por donde vino, pero cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada. Los pasillos comenzaron a cambiar. Las luces parpadeaban con más intensidad y una sensación opresiva la envolvía. Oía pasos detrás de ella, pero cuando se volvía, no había nadie. En medio de su desesperación, encontró una puerta diferente a las demás. La abrió con prisa, esperando encontrar una salida, pero en lugar de eso, encontró una habitación llena de camas vacías, todas perfectamente hechas, como si los pacientes acabaran de irse. En las paredes, grabadas en grandes letras, estaban las palabras «Nunca podrás salir». Aterrorizada, salió corriendo, pero cuanto más corría, más se alargaban los pasillos. Las luces comenzaron a fallar, y en las sombras empezó a ver figuras moviéndose rápidamente. Finalmente, encontró una ventana, pero cuando la abrió, en lugar del exterior, solo había oscuridad. Detrás de ella, los susurros comenzaron, y la oscuridad empezó a invadir la habitación. Laura nunca fue encontrada. Dicen que, de alguna manera,
Se perdió en esos pasillos interminables que ya no pertenecen al mundo real. Algunos exploradores que han visitado el hospital afirman que, si escuchas con atención, puedes oír sus gritos resonando en la distancia. Historia 4. Las voces del subsuelo. En el sótano del hospital psiquiátrico Clearwater se encontraba una sección olvidada del edificio, un lugar que no estaba en los planos originales. Se decía que, hace muchos años, era utilizado para tratamientos alternativos que ya no se permitían. Solo el personal más antiguo sabía de su existencia, y casi todos evitaban hablar de ello. Nadie quería recordar los gritos que solían escucharse por la noche. David era un joven guardia de seguridad que recién había comenzado a trabajar en el hospital. Durante su turno de noche, los pasillos estaban siempre desiertos, lo que hacía que su trabajo fuera rutinario, pero inquietante. Una noche, mientras patrullaba, escuchó un sonido extraño que parecía provenir del subsuelo. Parecía como si alguien estuviera llorando o suplicando por ayuda. Siguiendo el sonido, David encontró una puerta de metal oculta al final de un pasillo que nunca había notado antes. Tenía una cerradura antigua y oxidada, pero para su sorpresa, no estaba cerrada. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. La curiosidad lo venció y, con una linterna en la mano, decidió bajar. El aire era frío y húmedo, y la sensación de ser observado era abrumadora. A medida que avanzaba por los pasillos subterráneos, las voces se hicieron más claras. Escuchaba sollozos y murmullos, pero no había nadie a la vista. Las paredes estaban llenas de marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar frenéticamente. El lugar parecía una prisión más que un hospital. Finalmente, llegó a una sala amplia y mal iluminada, donde había camillas oxidadas y equipo médico antiguo. En una de las esquinas, vio una figura de espaldas, acurrucada y temblando. «¿Estás bien?», preguntó David, pero no obtuvo respuesta. Lentamente, se acercó a la figura, y cuando intentó tocarla en el hombro, la figura se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. Las luces comenzaron a parpadear y los murmullos se convirtieron en gritos. Desesperado por salir, David corrió hacia las escaleras, pero cada vez que giraba, parecía encontrarse en el mismo lugar. Era como si el subsuelo hubiera cobrado vida propia, cambiando su estructura para evitar que escapara. Al final, David logró encontrar la salida y subir corriendo las escaleras. Cerró la puerta de golpe detrás de él, pero los gritos seguían resonando en su cabeza. Intentó contarle al personal lo que había visto, pero nadie le creyó. Lo tomaron por loco, y poco después fue trasladado a otro turno. Desde entonces, cada noche escucha las mismas voces en sus sueños. No importa dónde esté, siempre siente que el sótano lo llama, como si las almas atrapadas allí nunca hubieran permitido que realmente se escapara. Historia 5. El espejo maldito. El psiquiátrico de Green Meadows era conocido por sus instalaciones anticuadas, pero lo que más destacaba era el gigantesco espejo que colgaba en la sala común del ala principal. Nadie sabía exactamente por qué estaba allí, pero según los rumores, aquel espejo había sido testigo de los peores horrores del hospital. Algunos pacientes afirmaban que podían ver cosas extrañas en él, figuras que no pertenecían a este mundo, mientras otros aseguraban que les susurraba al oído. El Dr. Jenkins, un psiquiatra con años de experiencia, nunca creyó en esas historias. Para él, el espejo era simplemente un objeto antiguo, sin ningún poder especial. Sin embargo, todo cambió el día en que comenzó a notar algo inusual en su propio reflejo. Cada vez que pasaba frente al espejo,
Veía algo en sus ojos que no reconocía. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero las visiones se volvieron más claras con el tiempo. En el reflejo, veía sombras detrás de él, figuras que se movían rápidamente pero que desaparecían cuando se daba la vuelta. Al mismo tiempo, los pacientes bajo su cuidado comenzaban a mostrar un comportamiento más errático, afirmando que el hombre del espejo les estaba hablando. Un día, mientras revisaba el espejo más de cerca, el reflejo del Dr. Jenkins sonrió, pero él no había movido los labios. Aterrorizado, retrocedió, pero su reflejo permaneció allí, observándolo con una mirada maligna. Las luces en la sala comenzaron a parpadear y el aire se volvió gélido. Los susurros, que hasta ese momento solo habían sido un eco en su mente, se hicieron audibles y una risa gutural llenó la sala. El Dr. Jenkins corrió hacia la puerta, pero antes de salir, el espejo se hizo añicos. En los fragmentos rotos del cristal pudo ver cientos de rostros deformes, todos mirándolo fijamente. No volvió a entrar a esa sala nunca más, pero los pacientes siguieron afirmando que el hombre del espejo los observaba, incluso después de que el objeto fuera retirado. Desde entonces, el Dr. Jenkins evita los espejos. Cada vez que se ve reflejado en algo, siente que esa sonrisa maligna lo sigue esperando el momento adecuado para volver. Historia 6. La enfermera del turno nocturno. Clara era una enfermera dedicada, pero con poco tiempo trabajando en el hospital psiquiátrico Pine Ridge. Había escuchado historias sobre una enfermera que murió en circunstancias misteriosas durante el turno nocturno hacía muchos años, pero nunca les prestó demasiada atención. Sin embargo, una noche comenzó a notar cosas extrañas mientras trabajaba sola. Los pacientes hablaban de una enfermera que no dejaba de caminar por los pasillos. Aseguraban que escuchaban sus pasos en la oscuridad, incluso cuando nadie estaba cerca. Al principio, Clara pensó que eran solo delirios de los pacientes, pero después de varias noches escuchando esos pasos por sí misma, comenzó a preguntarse si había algo de verdad en sus palabras. Una noche Clara estaba terminando su ronda cuando escuchó un suave susurro que venía del fondo del pasillo. «Ayúdame», decía la voz, quebrada y angustiada. Clara caminó hacia el sonido, creyendo que era uno de los pacientes, pero cuando llegó a la habitación de donde provenía el sonido, la encontró vacía. Decidió regresar a su estación de enfermería, pero mientras caminaba de vuelta, escuchó los pasos de nuevo, esta vez más cerca. Al darse la vuelta, vio a una figura femenina con un uniforme de enfermera antiguo, manchado de sangre, caminando lentamente hacia ella. Los ojos de la figura estaban vacíos, y su boca se movía como si intentara decir algo, pero no emitía sonido alguno. Clara corrió tan rápido como pudo, pero los pasos la seguían. Al llegar a la estación de enfermería, cerró la puerta y se sentó, temblando, tratando de calmarse. Pero cuando miró al espejo en la pared, vio a la enfermera detrás de ella, parada, observándola con una expresión vacía. Desde ese día, Clara ha escuchado los pasos todas las noches. Cada vez que trata de hablar del tema, algo la detiene. Es como si la enfermera muerta hubiera decidido que Clara debía compartir su maldición, convirtiéndola en su nueva compañera en el turno nocturno. Historia 7. El niño en el pabellón de aislamiento. El pabellón de aislamiento del hospital psiquiátrico Riverbend siempre había sido un lugar temido por los pacientes. Según la tradición, solo los casos más graves eran enviados allí, y algunos pacientes nunca volvían. Pero la historia más aterradora era la de un niño pequeño que fue ingresado a una edad temprana
y pasó toda su vida en esa sala. Nadie sabía por qué estaba allí, y muchos dudaban que alguna vez hubiera existido, pero los rumores persistían. Un día Sarah, una terapeuta recién contratada, recibió una llamada para asistir a un paciente en el pabellón de aislamiento. Al llegar, la sala estaba oscura y desierta, como si nadie hubiera estado allí en años. Mientras caminaba por los pasillos, escuchó el sonido de una pelota botando. Al doblar la esquina vio a un niño pequeño jugando con una pelota roja. No debía tener más de 6 años. «Hola», le dijo Sarah, acercándose al niño. «¿Estás perdido?». El niño no respondió. Continuó botando la pelota, mirándola con ojos tristes. Sarah intentó acercarse más, pero el niño corrió hacia una puerta al final del pasillo. Ella lo siguió, pero cuando abrió la puerta el niño había desaparecido. En su lugar, encontró una nueva habitación vacía, con una sola cama vieja y polvorienta. Al día siguiente, Sarah preguntó por el niño, pero los registros del hospital no mostraban a ningún paciente de esa edad en el pabellón de aislamiento. De hecho, según los archivos, el último niño que estuvo allí había muerto hace más de 40 años. Desde entonces, cada vez que pasa cerca del pabellón, Sarah escucha el sonido de la pelota rebotando, como si el niño la estuviera esperando, siempre en silencio, siempre jugando. Historia 8. El ala prohibida. El hospital psiquiátrico Old Haven fue clausurado hace años, pero sus historias aún causaban escalofríos a quienes las escuchaban. Una en particular hablaba del ala oeste, una sección del hospital donde realizaban tratamientos experimentales que pronto fueron prohibidos. Nadie sabía exactamente qué ocurrió allí, pero decían que los pacientes no volvían a ser los mismos después de cruzar sus puertas. Con el tiempo, el ala fue clausurada y el acceso quedó estrictamente prohibido, aunque algunos curiosos todavía intentaban explorarla. Laura y Martin, 2 estudiantes de psicología, decidieron visitar el hospital abandonado como un reto. Al anochecer, los jóvenes ingresaron por una ventana rota y a medida que avanzaban, notaron el aire pesado, impregnado de un olor mohoso. Caminaron hasta el ala oeste, intrigados por lo que podrían descubrir. Al acercarse, notaron que la puerta, aunque cerrada con cadenas, tenía espacio suficiente para que se colaran. Una vez dentro, las paredes parecían desgastadas y cubiertas de marcas de uñas. Algunas habitaciones aún contenían camillas, y el sonido del viento parecía resonar entre las grietas. Justo cuando estaban a punto de abandonar el lugar, escucharon un grito que provenía del fondo del pasillo. Laura y Martin se miraron y, sin decir nada, decidieron avanzar. Al llegar al final del pasillo, encontraron una sala amplia con viejas camillas oxidadas. Pero antes de que pudieran inspeccionarlas, las luces parpadearon y las sombras parecieron cobrar vida. Frente a ellos, vieron figuras de pacientes con rostros de dolor y desesperación. Cuando las luces volvieron, las figuras habían desaparecido, pero ambos sintieron un frío helado en la habitación. Intentaron regresar a la entrada, pero cada vez que giraban, se encontraban de nuevo en el mismo pasillo, como si el hospital no les permitiera salir. Después de lo que pareció una eternidad, lograron encontrar la ventana por donde habían entrado y escaparon sin mirar atrás. A partir de esa noche, ambos comenzaron a escuchar los gritos en sus sueños, como si el ala oeste les recordara constantemente lo que habían visto. Historia 9. El médico de la noche. En los pasillos del hospital psiquiátrico Grandview, los pacientes contaban historias sobre el médico de la noche, una figura sin rostro que aparecía cuando las luces se apagaban. Según la leyenda, el médico recorría las habitaciones de los pacientes
murmurando palabras incomprensibles y causando que sus corazones latieran de miedo. Amanda, una joven enfermera, había escuchado la historia varias veces, pero no le daba importancia. Sin embargo, una noche, mientras estaba de turno, notó algo extraño. Las luces comenzaron a parpadear y un frío inexplicable invadió el lugar. Al pasar por la habitación de uno de los pacientes más inquietos, lo escuchó murmurando en voz baja: «El médico viene, el médico viene». Desconcertada, Amanda continuó su ronda, pero la sensación de que alguien la seguía no desaparecía. Al girar en un pasillo, vio una figura alta y oscura con una bata de médico, pero sin rostro. La figura parecía flotar, avanzando sin hacer ruido. Amanda se congeló de miedo, y justo cuando la figura pasó junto a ella, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Después de esa noche, los pacientes comenzaron a referirse a ella como la enfermera que vio al médico. Amanda intentó explicarles lo que había visto, pero sus compañeros la miraban con escepticismo. Sin embargo, cada noche, cuando las luces parpadeaban, sabía que el médico de la noche seguía allí, recorriendo los pasillos en silencio. Historia 10. La habitación 402. La habitación 402 del hospital psiquiátrico Whitestone era conocida entre el personal como la puerta cerrada. Nadie se atrevía a abrirla, y estaba estrictamente prohibido ingresar. La historia decía que años atrás, un paciente violento había atacado al personal en esa misma habitación y que, desde entonces, quedaba sellada. Oliver, un nuevo ordenanza, no podía evitar sentir curiosidad cada vez que pasaba frente a la habitación. Una noche, decidido a explorar, llevó una linterna y se aventuró a abrir la puerta. Al cruzar el umbral, notó que el ambiente era gélido y que el silencio era abrumador. Las paredes estaban llenas de manchas extrañas y el aire parecía denso. Apenas había entrado, la puerta se cerró de golpe y Oliver quedó atrapado en la oscuridad. De repente, sintió una presencia detrás de él, algo que susurraba su nombre en un tono helado. Intentó abrir la puerta, pero era como si una fuerza invisible se lo impidiera. Los susurros se hicieron más intensos y comenzó a escuchar palabras en una lengua que no comprendía. Finalmente, Oliver empujó la puerta con todas sus fuerzas y logró salir, temblando de miedo. Al día siguiente, intentó contarle al personal lo que había ocurrido, pero nadie le creyó. Desde esa noche, cada vez que pasa por la habitación 402, siente el mismo escalofrío, como si algo dentro le llamara, esperando que regrese. Historia 11. Los lamentos del subsuelo. El hospital psiquiátrico Grey Ridge tenía una historia oscura que sus muros apenas lograban contener. Uno de los rumores más perturbadores hablaba sobre el subsuelo, una red de túneles subterráneos donde se decía que algunos pacientes fueron enviados y jamás volvieron a salir. Karen, una enfermera con años de servicio, solía escuchar aquellos rumores entre sus colegas y, aunque los desestimaba, sentía una extraña curiosidad por el subsuelo. Una noche, al terminar su turno, decidió aventurarse y descubrir si esas historias eran ciertas. Al bajar por la escalera de metal, un intenso olor a humedad le invadió los sentidos. A cada paso que daba, sus oídos captaban un eco lejano que parecía asemejarse a lamentos de agonía. El pasillo estaba débilmente iluminado, y sus pasos resonaban en la frialdad de las paredes de cemento. A mitad del camino, escuchó un grito desgarrador proveniente del fondo del pasillo. Aceleró el paso, intentando convencerse de que se trataba de un eco, pero cuando llegó a un cruce en los túneles, la imagen la congeló en su lugar. Una figura encorvada,
vestida con una bata de hospital y el rostro cubierto por vendas ensangrentadas, avanzaba lentamente hacia ella. Los lamentos se hicieron más fuertes, hasta que el sonido se convirtió en un murmullo insistente de voces en pena. Sin pensarlo, Karen comenzó a correr, pero cada vez que giraba para intentar salir, se encontraba de nuevo en el mismo cruce. Tras una eternidad, encontró la escalera y ascendió sin mirar atrás. Desde esa noche, nunca volvió a escuchar aquellos rumores con la misma incredulidad. Sabía que los lamentos del subsuelo seguirían allí, esperando que alguien más se atreviera a escucharlos. Historia 12. La canción de la última paciente. El ala sur del hospital psiquiátrico. Aurora había permanecido cerrada desde que el hospital había cesado operaciones, pero, al igual que en muchas de estas historias, los rumores siempre persistían. Decían que la última paciente en ser internada ahí solía cantar una canción antes de dormir y que su voz aún resonaba en los pasillos de esa zona clausurada. Un par de guardias, intrigados por la historia, decidieron recorrer el ala sur en una de sus rondas nocturnas. Al principio, todo parecía normal. Paredes agrietadas, ventanas cubiertas de polvo y el eco de sus propios pasos. Pero, a medida que avanzaban, comenzaron a escuchar una melodía lejana, como si alguien estuviera cantando. Era una voz tenue y melancólica que se deslizaba por los pasillos como un susurro. Uno de los guardias, cada vez más ansioso, sugirió regresar, pero el otro insistió en avanzar, convencido de que no había nadie allí. Llegaron a una habitación en penumbra, y al cruzar el umbral, la canción se detuvo de golpe. La sala estaba vacía, pero un frío glacial los envolvió y comenzaron a escuchar una risa suave, casi infantil. Decidieron salir, pero cuando giraron, la puerta se había cerrado y no podían abrirla. La canción volvió a escucharse, cada vez más fuerte, y las luces comenzaron a parpadear. En un acto de desesperación, uno de los guardias rompió la ventana, y ambos lograron escapar. Desde aquella noche, ninguno de los dos quiso volver a patrullar el ala sur, sabiendo que la canción de la última paciente seguiría esperando, como una promesa de algo que nunca debía escucharse. Historia 13. La silla vacía. Los empleados del psiquiátrico Hillcrest solían hablar de una silla vacía en una de las áreas comunes. Decían que, cada cierto tiempo, la silla se movía sola y que quien se atreviera a sentarse en ella sufriría una especie de maldición. Nadie sabía de dónde venía la historia, pero muchos afirmaban haber visto la silla moverse sin explicación. Ethan, un enfermero nuevo, se rió de aquella superstición y, para probar su valentía, decidió sentarse en la silla una noche. Sus compañeros lo miraron con nerviosismo, pero Ethan se mantuvo firme, retando a la leyenda. Al principio no ocurrió nada, pero al levantarse, sintió un extraño hormigueo en la espalda. Al día siguiente, descubrió que una de las habitaciones estaba vacía y que el paciente había desaparecido sin dejar rastro. Ethan intentó ignorar el incidente, pero cada noche algo más extraño ocurría. Escuchaba pasos a sus espaldas cuando estaba solo y encontraba puertas abiertas que recordaba haber cerrado. Una noche, mientras hacía su ronda, sintió un peso en el pecho y una voz le susurró al oído: «Nunca debiste sentarte». Ethan renunció poco después, pero la silla siguió allí, esperando al siguiente que se atreviera a desafiar su leyenda. Historia 14. El espejo en el pasillo. Los antiguos espejos del hospital psiquiátrico White Pines eran conocidos por mostrar cosas que no estaban allí. Algunos pacientes afirmaban ver figuras detrás de ellos al mirarse, mientras que otros aseguraban ver sus propios rostros, pero distorsionados y sin expresión. Emma, una trabajadora social,
Comenzó a notar que cada vez que pasaba frente a uno de esos espejos, sentía una presencia fría a sus espaldas, algo que la observaba. Un día, decidió mirarse fijamente, y de repente su reflejo sonrió, aunque ella no lo hizo. Sobrecogida por el miedo, dio un paso atrás, y la sonrisa en el espejo se ensanchó, como si aquello que estaba del otro lado disfrutara de su terror. Después de aquella experiencia, Emma intentó evitar pasar por aquel pasillo, pero el hospital parecía conspirar para obligarla a cruzarlo cada vez que se sentía sola. Una noche, al no poder más, decidió cubrir el espejo con una manta, pero al girarse, su propio reflejo la observaba desde un cristal a su izquierda, aún sonriendo.